Filipenses 4, 10 al 20. Vamos a leer todos estos versículos porque realmente es una misma porción. Y vamos a mencionar algunas cosas. Yo creo que seguramente José las podrá profundizar en el domingo que viene y podremos tomar quizás un par de domingos más para tocar algunos detalles, pero por hoy quisiera que podamos ver todo el panorama de estas palabras del Señor a través del apóstol Pablo. Filipenses 4:10 dice: en gran manera, me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme es una palabra para subrayar, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si podemos tomar un minuto, me gustaría saber qué palabras les llaman la atención a ustedes de lo que acabamos de leer. Los aumentativos que ponen. Los aumentativos, por ejemplo. Gran manera. Ajá, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿O algo más que quieran? Tener hambre, estar contento con, digamos, pasar hambre y igual estar, digamos, contento. Bueno, el contentamiento no es necesariamente estar contento, pero estar satisfecho, ¿sí? A ver, ¿qué más? Quedan 30 segundos. Suplir. Si tienen otra versión que también pueda ayudar, también bienvenida. Proveer. Todo lo puedo. Bien. ¿Una más o dos? Sacrificio acepto y agradable a Dios. Muy bien, ese también es importante, ¿sí? Y el versículo 20. Gloria por los siglos de los siglos. Bueno, miren, nosotros estamos leyendo una carta, como ya lo venimos diciendo desde el principio, una epístola del apóstol Pablo a una iglesia que era muy familiar, muy cercana a él. Nosotros podemos ver en estas palabras, por ejemplo, como leímos recién, que nadie más se había preocupado por Pablo como lo habían hecho los filipenses. Y esa preocupación de los filipenses se muestra en que, en este caso, le envían una ofrenda a través de Epafrodito, de quien ya leímos en el capítulo 2. José había predicado sobre estos colaboradores, Timoteo y Epafrodito. En el versículo 5, ahí Timoteo lo reenvía a Epafrodito y le dice: mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, mensajero de ustedes y ministrador de mis necesidades. Ese concepto de ministrar las necesidades es importante también tenerlo en cuenta. Entonces Pablo, ahora que recibió esta ofrenda de parte de los filipenses, en esta epístola que él está respondiendo y que va a reenviar por medio de Epafrodito, les agradece las dádivas. Ese título que tiene la Reina Valera 60 está muy apropiado para el mensaje. Dádivas de los filipenses. Yo quisiera anotar algunas cosas, como dije al principio, por ahora un poco superficialmente, y después en el transcurso de los
próximos domingos podemos profundizar. Lo primero que me gustaría notar es que la ofrenda de los filipenses produce agradecimiento y alabanza en el corazón del apóstol Pablo. Lo podemos leer en el primer versículo que leímos hoy, el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que por fin hayan reavivado el amor que ustedes tienen por mí. Ahí la palabra que se tradujo como gozarse, me gocé en el Señor, es la misma palabra que se usa en los versículos anteriores, cuando Pablo está diciendo alégrense en el Señor siempre. Otra vez les digo, alégrense o regocíjense. La palabra griega es haile, por si a alguien le interesa. Y ahora él está diciendo, la ofrenda que recibí de ustedes me ha producido un gran gozo. También bien dijo José, el aumentativo, la palabra mégalos. Hay una gran satisfacción, una gran alegría que yo recibo por medio de esta ofrenda. Es un gozo en el Señor, porque el Señor está ministrándome por medio de esta ofrenda. Por eso le dije que tuvieran recién en mente el concepto de ministrador de mis necesidades. Porque en el concepto del Nuevo Testamento en general, pero mejor expresado en la teología de Pablo, la ofrenda tiene este doble impacto de poder satisfacer las necesidades físicas, concretas, reales, que siempre fue una preocupación para la iglesia desde su inicio, porque siempre fue una preocupación en el ministerio de Jesús. Entonces hay un objetivo de la ofrenda, de darte de comer, de que tengas zapatillas, de que te puedas comprar una remera, una manta cuando hace frío. Pero por medio de eso también una satisfacción al corazón y al espíritu. Porque en este caso Pablo está recibiendo no solamente la ofrenda que satisface sus necesidades físicas, sino también el amor de los filipenses por medio de esa ofrenda. Por ejemplo, esto pasa en todos los ámbitos, también en la familia. Hay un autor que se llama Gary Chapman, autor de un libro muy famoso que se llama Los 5 lenguajes del amor. Después surgió 5 lenguajes del amor para niños, para adolescentes, para chicas, para mujeres, para hombres, pero el original es 5 lenguajes del amor, donde él propone que cada persona tiene una manera distinta de expresar amor. Así a veces se encuentra con gente que dice, mi papá nunca me dijo que me ama. Bueno, a veces puede ser por la educación que recibió, por el carácter, por la herencia genética. No está acostumbrado a decir te amo, pero sí te lo ha demostrado de muchas maneras. De otras formas, por ejemplo, que nunca te dejó faltar nada. Entonces conversamos con estas personas y les decimos, lo importante es que aprenda a decodificar esa forma que tu papá tiene de mostrarte amor. No le sale a abrazarte y darte besos porque no es la educación que recibió, pero sí quiero que veas, podés notar cómo su amor se está expresando de otra forma. Lo que está logrando aquí el apóstol Pablo es eso, es decodificar, es discernir, es entender que los filipenses no le mandan una ofrenda porque les sobró plata y no sabían a dónde más mandarla, sino porque le están expresando su amor y su cuidado por medio de esa ofrenda. Un concepto que todos los que estamos acá, como ya tenemos muchos años de conocer al Señor, sabemos que está muy claro en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, pero principalmente en el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros recordamos, por ejemplo, 2 Corintios 9, donde Pablo habla específicamente de la ofrenda, a los corintios en ese caso, porque las iglesias más pudientes estaban juntando una ofrenda, una donación para llevarle a las iglesias más necesitadas de Jerusalén. Pablo envía esta epístola a los corintios para preparar el corazón de estos hermanos para que den como corresponde, y allí mismo encontramos la misma ecuación. El apóstol Pablo le dice en 2 Corintios 9, 11 al 15, para que sean ustedes enriquecidos en todo para toda generosidad, que por medio de nosotros, Pablo se refiere a él y sus acompañantes que iban a llevar la ofrenda, por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios, porque la contribución de este servicio suple no solamente lo que le falta a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues, al experimentar este servicio, glorifican a Dios por la obediencia de ustedes al Evangelio de Cristo y por su generosa contribución para ellos y para todos. Además, ellos orarán por ustedes, pues los aman por la superabundante gracia de Dios en ustedes. Demos gracias a Dios por su don inefable. Es Reina Valera contemporánea lo que acabo de leer, ¿no? Y ahí está expresando Pablo cómo deberían, o cuál es el concepto de la función de las ofrendas,
desde la perspectiva de Dios. Ustedes que están enviando la ofrenda están ministrando las necesidades de ellos, y esta ofrenda va a terminar en alabanzas a Dios, porque ellos al recibir la ofrenda van a reconocer esa gracia de Dios a través de esto y van a alabar al Señor. Y también cuando oren por ustedes, lo van a hacer con acción de gracias, van a interceder por ustedes, amándolos por lo que han recibido. Lo segundo que quisiera notar de este pasaje, y relacionado con lo anterior, es que, ya lo habíamos dicho en alguna oportunidad, la iglesia sostiene a sus misioneros. ¿Quién era el pastor de la iglesia de Filipos? O los pastores, porque eran muchas congregaciones pequeñas, ¿no? Timoteo estaba entre ellos. No lo recuerdo yo, si encuentran un pasaje que nos ayude, pero ¿era Pablo? No era Pablo. Entonces no debemos confundir en este caso la ofrenda que le envían a Pablo con el sostén de los líderes, porque son cosas distintas. Pablo como apóstol, ustedes saben, en esta tarea de plantación de iglesias, recorría Europa y Asia, y los filipenses participan de la extensión del evangelio por medio de sus ofrendas, sosteniendo a sus ministros. Lo habíamos mencionado en alguna oportunidad, hoy existen agencias misioneras, ya les dije que si alguno tiene un llamado a la misión, podemos ver, de contactar, a ver qué trabajo están haciendo ellos, pero el diseño original de Dios implica que la iglesia se haga cargo de los misioneros. Ese es así como dijimos recién, que el objetivo de las ofrendas es ministrar a las necesidades de los santos. Lo que pasa es que en la iglesia actual, las ofrendas, como la iglesia no es lo que era al principio, las ofrendas tampoco son lo que eran al principio, pero originalmente las ofrendas tienen el objetivo de ministrar las necesidades, sostener a los misioneros, expandir la obra del evangelio. Entonces, qué importante es, qué lindo es encontrarnos con una iglesia como la de los filipenses, que, según leemos, por ejemplo, en el versículo 15-16, ellos se hicieron cargo comprometiéndose con el ministerio de Pablo. Algunos viajaron, como Epafrodito, todos oraban y todos ofrendaban. No todos tienen el llamado a ir, pero todos podemos orar y ofrendar. O, podría corregir, todos debemos orar y ofrendar por la misión. Y ahí es donde deben usarse las ofrendas, de hecho, ¿no? En extender, en expandir el reino de los cielos. En nuestros modelos occidentales de iglesia, nuestro presupuesto generalmente no está orientado a eso, porque tenemos que comprar sillas y pantallas LED, pero en realidad cuando vemos el Nuevo Testamento, nos acordamos que desde el principio los creyentes se acuerdan cómo vivían en esas comunidades de fe. Cada uno vendía sus propiedades según lo que quiera. La libertad del creyente no debe ser controlada por la iglesia jamás, pero según cada uno quería, vendía sus propiedades, traían sus ofrendas a los apóstoles y se usaba para satisfacer las necesidades de la gente, de modo que no había pobres entre ellos, y ese era el objetivo de las ofrendas junto con sostener a los misioneros. Por eso dije que seguramente tomaremos 2 o 3 domingos más, si hace falta, para meternos en el detalle. Por ahora solamente lo mencionamos. Lo tercero que quisiera ver es que Pablo muestra su contentamiento. La palabra contentamiento, que ¿alguien tiene otra versión? La mayoría traduce contentamiento, que es correcto. ¿Qué versículo es, perdón? No sé. No sé. Sí. Estar contentos. Contentarme. Bueno, el 11, ¿no? Sí, satisfecho. La palabra griega es autarquía. Autarquía en realidad, pero se tradujo como autarquía en otros lugares. Y significa literalmente el gobierno de uno mismo, pero en este sentido está hablando de esa satisfacción interior que me permite adecuarme a la condición que estoy viviendo. ¿Qué significa lo que dice Pablo después, en el versículo 12? Sé tener poco, pero también sé tener mucho. El contentamiento, y de hecho la predicación de la pobreza como una virtud cristiana no es una enseñanza bíblica, como siempre solemos ir de una vereda hacia la otra. Venimos de una época donde se predicaba la pobreza como un rasgo, la pobreza, la miseria, entonces venimos del ascetismo, del estoicismo cristiano, donde renuncio a todas las comodidades y posibilidades porque creía que eso era ser espiritual, cruzando a la vereda del frente, donde el único símbolo de ser espiritual es tener éxito, lograr las cosas, poseer, adquirir y demás, ¿no?
parece que no pudiéramos mantener un equilibrio. El contentamiento es lo que vemos de Pablo. Cuando tengo necesidad, estoy satisfecho, pero cuando los filipenses enviaron su ofrenda, también estaba satisfecho y está contento. La recibe como una muestra de acción de gracias o de una muestra de misericordia del Señor, y genera en su corazón acción de gracias y alabanza, porque Pablo no dice, es lo que me merezco por ser apóstol, porque el siervo del Señor tiene que vivir. No dice eso, dice gracias, me doy cuenta de que ustedes están siendo instrumentos del Señor para satisfacer mis necesidades. Y ahora no sabemos de cuánto era esa ofrenda, porque no lo dice la epístola a los filipenses, no tenemos registro, pero podemos ver del versículo 18 que era suficiente como para darle tranquilidad a Pablo de que iba a estar bien con respecto al futuro. Pero cuando le faltó, no le exigió a los filipenses. No tenemos una epístola, de hecho tenemos más bien lo contrario, donde el apóstol sí les dice, yo no les reclamé, podía hacerlo, pero no lo hago porque entiendo que mi sostén proviene del Señor. Así que cuando puedan acordarse de mí, va a estar bien. Cuando tengan para enviarme, va a estar bien. Yo estoy satisfecho con lo que tengo. Sé tener abundancia y también sé vivir humildemente. Y eso lo lleva al siguiente punto que quisiera anotar, y es el equilibrio en el carácter de Pablo. Sé tener abundancia, dice en el versículo 12, y sé vivir humildemente. Por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. La palabra que se tradujo abundancia es pleroma, una palabra muy común del Nuevo Testamento, y significa estar hasta el tope, como cuando algunos se sirven gaseosa, ¿vieron? Anoche, normalmente joven, que hasta que el vaso no carga más, hasta ahí. Bueno, lo que rebosa es el pleroma, es estar saciado hasta que rebosa. Hay un proverbio que a mí me gusta mucho, es el proverbio 30, versículos 8 y 9, que en la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, traduce, no sé cómo siempre, no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de Dios. Me gusta ese proverbio porque él está conociéndose, parece que el autor de proverbios sabe que una de las dos cosas podría llevarlo a cometer algún pecado. Entonces su oración es bien simple: Señor, dame lo que necesito para estar bien, porque si tengo demasiado, me voy a confiar de eso y me voy a olvidar. Y el riesgo que corre en mi corazón es que, confiado de que tengo plata en el cajero, me olvide de congregarme, de orar, de adorar al Señor y demás, ¿no? Cosas que, gracias al Señor, no nos pasan todos. El otro extremo que ve el autor de Proverbios es: si me falta, voy a cometer otros pecados, como por ejemplo, desesperarme y salir a robar, y de esa manera traicionar el nombre de Dios. Una vez estábamos charlando con un tocayo mío en otra provincia y estábamos hablando de este tema de la confianza en las riquezas y demás, y decíamos, hay un ejercicio que nos sirve para ver cómo funciona esto. La tranquilidad que tenemos en nuestro corazón mientras vamos al cajero y tenemos plata para sacar. A medida que se acerca la fecha, el fin de mes o comienza un nuevo mes, y voy al cajero y no me depositaron el sueldo, como mi humor sí empieza a cambiar. Como ya empiezo a estar más preocupado, un poco más alterado. Quizás hay personas que se descargan con su familia porque se preocupan por la economía y ya cuesta venir a la iglesia y por ahí me salió una changuita el domingo, y entonces, bueno, eso es lo que está temiendo el autor de Proverbios. Y es lo que vemos el contraste con el apóstol Pablo. La pobreza no lo enloquece, o la necesidad o la escasez, si no le gusta la palabra pobreza. La escasez no lo enloquece, y la riqueza, o la saciedad, si no le gusta la palabra riqueza, la providencia, no lo confunde. Está bien equilibradito, sabe dónde tiene que estar su corazón. Como les voy a contar una intimidad, a veces en mi oración digo: Señor, yo sé que en esta vida no voy a llegar a ser como Jesús, aunque es la meta,
Por lo menos quiero ser como Pablo o David. Lo siguiente que quiero anotar es que hay una palabra que les dije antes en el versículo 17, no sé si creo que no. En el versículo 17 el apóstol Pablo les aclara, no es que busque dádivas, sino que busque fruto, que abunde a cuenta de ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre las dádivas y el fruto? La dádiva es lo que yo recibo y el fruto es lo que genera el que da. Podría ser, ¿sí? ¿Puede haber dádivas sin fruto? Sí. Sí, exactamente. Y es justamente lo que mismo Pablo advierte de nuevo, 2 Corintios 9, hablando puntualmente del tema de la ofrenda. No den por vanagloria, por obligación, por necesidad, ni siquiera por necesidad. Eso es muy curioso porque le dice a la iglesia, ni siquiera den por el sentido de deber, porque ya no es ofrenda. La ofrenda tiene como característica que doy con gozo, con generosidad, doy porque quiero, no porque me siento obligado por nada, y doy a cambio de nada. Puede haber dádiva sin fruto. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí Pablo les está reconociendo a los filipenses, que primero han madurado espiritualmente de tal manera que se comprometieron con él, con su ministerio, con la extensión del evangelio por medio de Pablo, y como resultado de eso, le envían la ofrenda. Si nosotros estuviéramos hoy dispuestos y decimos, vamos a mandar una ofrenda a tal misionero, porque esa es la obligación que tenemos. Y si no surge de nuestro corazón de haberlo entendido, bueno, puede ser que nosotros demos porque me lo piden pero sin entender el sentido, o que me cueste y prefieran no darlo, también pasa eso. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Hechos capítulo 5, cuando todos los creyentes, les cité recién al principio de Hechos, todos vendían sus propiedades y traían los bienes a los pies de los apóstoles para que ellos los distribuyan, tarea que después cambia hacia los diáconos. Había este Bernabé, que es hijo de consolación, significa su nombre, que era una persona muy generosa. Y Ananías y Zafira quieren hacer lo mismo, ¿se acuerdan o no del texto? ¿Sí? Bueno, ¿qué hacen Ananías y Zafira? Venden su casa en 5 millones de pesos y cuando tienen los 5 millones como que se arrepienten y dicen, es mucha plata, vamos a llevar, dice una parte, pero para poner los números, vamos a llevar 3 millones. Y le lleva, Ananías le lleva esa plata a Pedro y Pedro le dice, ¿esto es todo? Sí, esto es lo que vendimos la casa. Y Pedro le llama la atención y le dice, ¿por qué haces esto, Ananías? Primero, no tenías la obligación de vender tu casa, que no es una obligación, pero lo dijimos recién, la iglesia no debe avasallar sobre las libertades individuales del cristiano. O sea, cada cristiano da lo que quiere, como quiere, cuando quiere, se lo saca, ¿no? Le dice, ¿por qué mentiste? Nadie te obligó a vender tu casa, y aun cuando lo hubieras vendido, podrías haber traído la mitad sin problema. Y nadie te iba a juzgar ni a criticar, no necesitabas hacer esas cosas, y fingir, y mentir, y querer demostrar, y que sos libre de dar lo que quieras cuando quieras. Y mueren en ellas. Así que tengan cuidado cuando demos la ofrenda ahora. Y después viene la esposa Zafira y le pasa lo mismo y le dice, ¿esto es lo que vendieron? Sí, es lo que vendimos. No, es verdad. Mintieron al Espíritu Santo y muere también. El concepto de fondo es justamente lo que estamos leyendo acá y que está siempre en todo el Nuevo Testamento. Es que cuando des, lo hagas como resultado de, primero, el deseo de dar, mi generosidad, mi compromiso con la causa del Señor, mi compromiso con la obra de Cristo, mi amor por el Señor, y que dar sea eso. Por eso el apóstol, aquí en este caso, se alegra de los filipenses porque han revivido su cuidado de Él. En el versículo 10, es una iglesia responsable y generosa. Porque incluso cuando no habían tenido la oportunidad de enviar, ellos estaban dispuestos a hacerlo, que es lo que leemos también en el versículo 10. No es que se habían olvidado de mí, Pablo lo sabe, dice solo que no habían tenido la oportunidad, pero la disposición estuvo siempre. Era una iglesia generosa que se hacía cargo, se había comprometido con la extensión del reino. Y el fruto de eso es la dádiva. La palabra dádiva, curiosamente, es la misma palabra que en otros textos se
traduce don, dones, don matar. Y el concepto de don, ¿cuál es? ¿Qué es un don? Regalo. Sí, un regalo es una expresión de gracia. Qué curioso que ofrenda, en este pasaje, ofrenda y dones tengan el mismo concepto de fondo. Es una expresión de la gracia. Entendí la gracia, recibí la gracia, doy de gracia. Eso es lo que dijo Jesús, ¿no? De gracia recibieron, den por gracia. Generalmente lo aplicamos al Evangelio, pero en la iglesia, bueno, la iglesia no se administra como ninguna otra cosa porque la iglesia no es como ninguna otra cosa. Lo siguiente, hay una promesa. Dios suplirá todas sus necesidades. Es lo que les está diciendo en el versículo 19. Hay un versículo que nos gusta mucho con las chicas y ellas a veces cuando hacen sus señaladores para ustedes, casi siempre le ponen el mismo versículo. Yo les dije, chicas, van a tener que memorizarse otro versículo porque va siempre el mismo. El Proverbio 11:25 que dice, el alma generosa será prosperada. Y el que riega será también regado. Una de las cosas más lindas de vivir en el Señor es que ¿ustedes conocen gente que no conoce al Señor y que prospera económicamente? Sí. Entonces, qué bueno es, como en el caso de, gracias a Dios, la mayoría, si no todos los que estamos acá esta mañana, que yo veo que ustedes van prosperando en su trabajo. Eso es bendición del Señor. Pero además la gracia del Señor es que junto con esa prosperidad también prospera el alma. Crece nuestro conocimiento del Señor, nuestra experiencia del Señor en nuestras vidas. Dice otro proverbio, a ver si alguien me ayuda porque no lo tengo en la nota. Si alguno lo googlea, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Yo puedo ver la prosperidad en mi vida, de modo que, como dijo 2 de Corintios, la vamos a leer enseguida, no nos falta nada de lo que necesitamos para vivir. Bueno, ya vamos a ir a ese texto. Pero además de eso, prospera mi alma. La forma de crecer, de prosperar en la Biblia siempre no es con pactos o con alguna cosa de esa, sino dos cosas muy sencillas, es trabajo y generosidad. El Señor bendice el trabajo y la generosidad. Proverbios 10:22. Gracias. Es el que dice, la bendición del Señor enriquece y no añade consigo tristeza. Ya lo había enseñado el Señor Jesús en Lucas 6:38, den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Y, de nuevo, 2 de Corintios 9:8-10, el pasaje donde el mismo apóstol está hablando específicamente de la ofrenda a los corintios, preparándolos para que la ofrenda salga, tiene que salir, les dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Juan Calvino decía, Dios no necesita tus buenas obras, tu vecino sí. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Lástima que a veces hablamos del tema como si hubiese que elegir, pero en realidad están siempre muy ligadas. Y el concepto de pléroma, ¿cuál es? Le dije recién del vaso, que se llena. Bueno, se llena hasta que se satisface el límite. Lo que desborda, la idea en el diseño del Señor, es que eso que desborda, eso que tenés extra, eso que tenemos que no necesitamos para vivir, debería ser lo que usamos para ser generosos hacia los que necesitan. Piensen, chicos, no me cuenten ahora, solamente piensen. ¿Qué cosas necesitamos para vivir? Necesitamos para vivir Wi-Fi y Netflix no cuenta porque eso no es necesario. Claro, no cuenta. ¿Se puede vivir sin Netflix? ¿Qué cosas necesitamos? Hay gente que piensa que no, pero se puede vivir sin. Bueno, ¿qué cosas necesitamos para vivir? ¿Aire acondicionado? A veces pareciera que sí, pero en realidad no. ¿Para vivir? ¿Y cómo hace la gente de nuestros vecinos? Lo hicimos. Lo hicimos una necesidad. Ah, lo hicimos una necesidad. Pero hay gente que vive sin aire acondicionado y vive. Así que no es una necesidad.
¿Qué necesitamos para vivir? Abrigo, Comida. comida. Sí. ¿Qué más? Agua, sí, agua potable. Bueno, como no se nos ocurren muchas cosas, piensen cuántas cosas tenemos que no las necesitamos. Hablábamos con un amigo pastor en Salta que él me decía, necesito un auto. No necesitas porque vivís a 2 cuadras de la iglesia, pero supongamos que lo necesitaras. ¿Necesitas un auto de alta gama y un modelo nuevo? ¿No te alcanza con un Gol modelo 98? A ver si diferenciamos una cosa de la otra, ¿no? ¿Cuántas cosas necesitamos para vivir? ¿Y cuánto tenemos que realmente no lo necesitamos para vivir? Bueno, ese es el pleroma. Es lo que desborda de lo que el Señor nos provee. Tenés agua, tenés comida, tenés una casa donde descansar, tenés ropa para vestirte, y ese extra es la bendición del Señor que enriquece en la tristeza y que debería llevarme a mí a la generosidad. A poder dar. Bueno, hay una virtud cristiana de dar incluso lo que no tengo, pero eso es otro pasaje. Por ahora, el pleroma es saber discernir, a ver qué es lo que puedo hacer con esto que el Señor me ha dado extra. El otro día me decía una chica, una misionera, les mandé la foto a ustedes, le mandamos una ofrenda y me dice, muchas gracias, digo, me gustaría mandarte más. Me dice, no, el Señor multiplica los panes y los peces. Siempre está esa verdad en nuestra mente y en nuestro corazón, que eso que nosotros creemos que no es tanto, cierto que el Señor busca ese corazón generoso y Él hace el milagro para multiplicar lo que le da. Y hay unas cuantas cosas más que pudiéramos notar de acá, pero por ahora esto va a ser suficiente porque todavía tenemos más reunión por delante. Pero sí me gustaría ver en el versículo 20 cómo termina la sección, y ya de hecho está terminando la epístola, con el objetivo que todos los creyentes perseguimos siempre. ¿Qué es lo que buscamos? La gloria. ¿Y qué significa la gloria? ¿Perdón? No, dije solo idea o gloria. Ajá, exactamente. Muy bien. Para todos los que sabemos latín, Sí. así se entiende, ¿no? Solo a Dios la gloria. Que cuando decimos le damos la gloria no significa que Dios no la tenga y necesita que se la demos, sino que es nuestro reconocimiento de la gloria de Dios. Los que dan y los que reciben. Los que dan lo están haciendo para reconocer la grandeza de Dios, su misericordia, su provisión y sus propósitos. Así que por eso doy, porque reconozco que Dios me ha bendecido para que yo, como dice 2 Corintios 9, pueda dar con toda liberalidad, así como he recibido del Señor. Y los que reciben, también reciben para la gloria de Dios, porque por medio de esa ofrenda también reconocen la providencia, la soberanía, la magnanimidad de Dios. O dicho en forma negativa, no doy para... ¿Por qué razones no dar? Para recibir elogio. Muy bien. No doy para recibir elogios, no doy para... Claro. Para cumplir, como decía ese abuelito, cumplir. Bueno, no sé si ese sería el concepto correcto de ofrenda, sacrificio, olor fragante. Cumplir. Para sentirse tranquilo. Para calmar mi conciencia, claro. Sí, muy bien. Dios ¿no? me dé el doble. También, ¿sí? Entonces no doy para eso, doy para que Dios sea glorificado por medio de lo que doy. Y recibo, a mí ustedes saben que me cuesta mucho recibir, es un trato que el Señor tiene hace 20 años que el Señor está tratando eso conmigo, me cuesta recibir. Y el Señor siempre me dice, ¿qué? Dame la gloria a mí. Recibimos también, no ¿para qué? Para creer que recibo, entonces vamos a tener un trato especial para con David, ahora que recibo. De hecho, David coordinó anoche, lo hizo muy bien, quiero que no sepan, me estaba olvidando, coordinó su reunión de jóvenes. Después vamos a pasar el video a YouTube.
también recibo para darle la gloria a Dios, para reconocer su providencia, su amor, su misericordia y demás. Y quiero terminar con el Proverbio 19, versículo 17, porque aquí está la promesa. Recordemos que el apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses con el objetivo, con el fin de afianzarlos, alentarlos a estos creyentes de Filipos para que ellos continúen adelante con la obra del Señor. Y por eso en esta sección les dice: gracias por la ofrenda. Yo recibo el amor de ustedes a través de esta ofrenda. Quédense tranquilos, lo que Epafrodito me trajo me alcanza, voy a estar bien, voy a tener para comer, voy a tener mi yerba para el mate. Gracias, han sido muy misericordiosos. Yo les reconozco que ustedes son usados por el Señor para bendecirme, y no solamente para satisfacer mis necesidades físicas, sino también mi espíritu, mi corazón se alegra, es un gozo del Señor, porque recibo el amor de ustedes a través de esta ofrenda. Proverbios 19 y 17: el que da al pobre, a Jehová presta, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Qué bendición, que cuando yo le doy al Señor, sé que el Señor no es ese texto no existe, que el Señor me va a recompensar. ¿Y cómo va a llegar esa recompensa? Bueno, cuando le das al Señor, Él te va a pagar un viaje a Disney con toda, podría ser, eso depende de la voluntad del Señor, podría ser o no, pero también puede ser que el Señor traiga gozo, calma. A mí eso es lo primero, ¿no? El Señor me da gozo, me fortalece, me alienta. Y en mi caso, también les cuento, a veces el Señor también me da ese extra. El otro día cuando nos sentábamos con las chicas a comer unas hamburguesas, y decía, ¿qué? Y oraba la Pauli: gracias, Señor, por la hamburguesita y por la gaseosa y por la película. Todo eso es pleno, es lo que no necesito para vivir y el Señor nos lo da. Sería bueno que no nos olvidemos de eso, porque que la gente que no conoce al Señor viva como si se lo hubiesen ganado, bueno, es medio lógico, pero que nosotros que conocemos al Señor vivamos como si nos lo hubiésemos ganado, sería un poco triste. Entonces no nos olvidemos de que eso es pleno, es la bendición del Señor que viene para suplir nuestras necesidades y para que seamos generosos con su iglesia. ¿Vos qué opinás de eso? ¿No opinas nada? Vamos a orar y después de esto todavía vamos a continuar, vamos a participar de la cena del Señor. Padre, te doy gracias por este hermoso día que nos das, y de manera especial quiero agradecerte por todo lo que has provisto a nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas esas cosas que disfrutamos, que no son las necesarias para vivir, pero que nos las das para que nos gocemos en ellas por tu misericordia, pero también para que sepamos reconocer tu providencia, tu bendición, y para que también estemos dispuestos a atender las necesidades de los demás. Ayúdanos, Señor, a ver siempre con ojos de misericordia y de compasión, y estar atentos a cada oportunidad que tengamos de bendecir y satisfacer las necesidades de nuestros hermanos primeramente. Señor, yo te quiero dar gracias porque en mi vida, en estos años, hemos podido ver tu mano de provisión en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, porque nunca nos faltó qué comer ni qué vestir. E incluso en momentos de prueba, cuando hemos pasado por situaciones donde forjaste nuestra fe, ahí también fuiste fiel para no dejarnos faltar nada. Y luego también esos tiempos de refrigerio que vienen de tu mano. Señor, te quiero pedir que nos ayudes a entender el propósito por el cual vivimos en esta tierra. En este 2024 que estamos empezando, que podamos ordenar o reordenar nuestras prioridades, y que nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras fuerzas vayan de acuerdo a ese plan que tienes para cada uno de nosotros y el propósito específico que tienes para tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.